Erich Fromm, en su escrito El amor a la vida, nos dice lo siguiente: la pregunta ¿quién es el hombre? Lleva inmediatamente al núcleo del problema. Si el hombre fuera una cosa, se podría preguntar qué es y definirlo como se define a un objeto de la naturaleza o a un producto industrial. Pero el hombre no es una cosa y tampoco se lo puede definir como una cosa. No obstante, muy a menudo se ve al hombre como cosa. Se dice de él que es un obrero, un director de fábrica, un médico, etc. Con lo que, sin embargo, se designa únicamente su función social, es decir, se define al hombre según su posición social. El hombre no es una cosa, sino un ser viviente que está siguiendo un continuo proceso de desarrollo. En cada punto de su vida aún no es lo que puede ser y lo que posiblemente será. El hombre no se le puede definir, por cierto, como una mesa o un reloj, pero tampoco es totalmente indefinible. Podemos decir algo más sobre él, y no solo que es una cosa, sino un proceso viviente. El aspecto más importante para una definición del hombre es que éste, con su pensamiento, puede ir más allá de la mera satisfacción de sus necesidades. El pensamiento no es solo para él como para el animal un simple medio que permite obtener los bienes deseados, sino también un instrumento para descubrir la realidad de su propio ser y del mundo circundante, independientemente de las preferencias o las aversiones. En otras palabras, el hombre posee no solo inteligencia, como el animal, sino que está dotado de razón, con la cual puede llegar a conocer la verdad. Cuando el hombre se deja guiar por su razón, realiza lo mejor de sí mismo, tanto corporal como anímicamente. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos hombres, cegados por la avidez y la vanidad, no se comportan racionalmente en su vida privada. Y lo que es peor, las naciones orientan con racionalidad aún menor su comportamiento, porque los demagogos simplemente hacen olvidar al ciudadano con demasiada facilidad, que harán precipitar al Estado y al mundo a la destrucción si siguen sus consejos. Muchos pueblos han perecido porque fueron incapaces de librarse de las pasiones irracionales y dejarse guiar por la razón. Esta es la tarea importante de los profetas del Antiguo Testamento. No predecían el futuro como se supone generalmente que hacen los profetas, sino que anunciaban la verdad y señalaban así indirectamente las consecuencias futuras de la acción presente del pueblo. Puesto que el hombre no es una cosa que se pueda describir en cierta medida desde afuera, solo se lo puede definir a partir de la experiencia personal del hombre mismo. La pregunta ¿quién es el hombre? Lleva por ende a la pregunta ¿quién soy yo? Si no queremos incurrir en el error de tratar al hombre como una cosa, la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? No puede ser otra que un hombre. La mayoría de los hombres no ha vivenciado, por cierto, esta identidad. Se hacen de sí mismos, de sus cualidades y de su identidad todas las imágenes ilusorias posibles. Ocasionalmente responden también soy profesor, soy obrero, soy médico, pero esa información sobre la actividad de un hombre no nos dice nada sobre él mismo y no encierra ninguna respuesta a la pregunta ¿quién es él? ¿Quién soy yo? Surge aquí una dificultad más. Cada uno tiene determinada orientación desde el punto de vista social, moral, psicológico, etc. ¿Cuándo y cómo puedo saber si la dirección que el otro ha tomado es auténtica orientación o si se la puede cambiar o si efectivamente cambiará bajo el influjo de determinadas experiencias decisivas? ¿Hay algún punto en el que el hombre esté tan firmemente asentado que se pueda afirmar con razón que es el que es y nunca será otro? Estadísticamente quizás sea posible decirlo acerca de muchos hombres, pero ¿se puede decir de cada uno hasta el día de su muerte? Y se puede incluso decir cuando se piensa que habría podido llegar a ser otro si hubiera vivido más tiempo. Podemos definir también al hombre de otra manera, considerándolo determinado por dos tipos de pasiones e impulsos. Uno de ellos tiene origen biológico y es esencialmente idéntico a todos los hombres. Abarca la necesidad de supervivencia, lo cual incluye la de calmar el hambre y la sed, la de protección, de que exista alguna forma de estructura social y en medida mucho menor coactiva la necesidad sexual. Las pasiones del otro tipo no tienen raíz biológica y no son las mismas en todos los hombres. Surgen de diversas estructuras sociales. Tales pasiones son el amor, la alegría, la solidaridad, la envidia, el odio, los celos, la competitividad, la avidez,
etc. En el caso del odio debemos distinguir entre odio reactivo y endógeno. Estos conceptos se utilizan aquí como cuando se habla de depresión endógena por oposición a depresión reactiva. El odio reactivo es la reacción a un ataque o a una amenaza contra el propio yo o contra el grupo propio, y en general se desvanece una vez pasado el peligro. El odio endógeno es un rasgo del carácter. Un hombre lleno de tal odio busca continuamente ocasiones de descargarlo. En oposición a las pasiones biológicamente fundadas están las así llamadas pasiones de raíz social, que son un producto de la estructura social correspondiente. En una sociedad en que una minoría explotadora domina a una mayoría indefensa y pobre, hay odio de ambas partes. No requiere ninguna explicación el hecho de que los explotados sientan odio. La minoría explotadora, en cambio, odia por miedo a la cólera de los oprimidos, pero también porque debe odiar a las masas para sofocar sus propios sentimientos de culpa y demostrar la corrección de su conducta explotadora. El odio no se podrá aplacar mientras no existan la justicia y la igualdad. Igualmente, no existirá verdad alguna mientras se deba mentir para justificar la transgresión de los principios de igualdad y justicia. Muchos hombres afirman que principios como el de igualdad y el de justicia son ideologías que se han desarrollado en el curso de la historia y que no corresponden a la dotación natural del hombre. No podemos refutar aquí en detalle este punto de vista, pero queremos señalar una cosa, que los hombres han sido dotados en su más profunda intimidad del sentimiento de igualdad y justicia, cosas que se deduce del hecho de que resisten cuando un grupo enemigo transgrede esos principios. La sensibilidad humana a este respecto se muestra en ningún punto más claramente que en la relación que se manifiesta la mayoría de los hombres ante la más mínima infracción contra la justicia y la igualdad, siempre suponiendo que no sean ellos mismos los culpables de tal infracción. Tal estado de ánimo adquiere una poderosa expresión en las quejas de un grupo nacional contra su enemigo. Si los hombres no poseyeran una sensibilidad moral natural, ¿por qué se sentirían sacudidos por violentas pasiones tan pronto como se les informa con razón o sin ella de crueldades cometidas supuestamente por el enemigo? Por otro lado, Erich Fromm también nos dice: para que la razón humana se manifieste activamente, no debe estar dominada por pasiones irracionales. La inteligencia sigue siendo inteligencia, aunque se emplee para fines moralmente malos. La razón, en cambio, el saber sobre la realidad tal como es, y no como querríamos verla para que resulte útil a nuestros fines, solo actúa en la medida en que sean superadas las pasiones irracionales, es decir, tanto el hombre se vuelva verdaderamente hombre y sus conductas ya no estén determinadas fundamentalmente por la fuerza impulsora de las pasiones irracionales. Tropezamos aquí con la importante cuestión de las pasiones que son necesarias para la supervivencia del hombre. La agresión y la destructividad pueden servir, por cierto, para que un grupo aniquile a otro y asegure su propia supervivencia, pero la cosa cambia cuando tenemos en vista a la humanidad entera. Si la agresión se generaliza, no solo llevaría a la ruina de uno u otro grupo, sino finalmente a la liquidación del género humano. Anteriormente, este pensamiento era un objeto de mera especulación, ajena a la realidad. Hoy lo que está en cuestión es la supervivencia de la humanidad como tal, pues el hombre posee los medios para la autoaniquilación y juega realmente con esa idea, pues el amor a la vida ha descendido a su nivel más bajo. Hoy se puede decir que el principio de supervivencia del más fuerte, la desenfrenada necesidad del predominio de los estados soberanos, puede llevar al exterminio de todos. Dijo Emerson en el siglo XIX: las cosas ocupan la montura y cabalgan al hombre. Hoy podemos decir: las cosas son los ídolos del hombre y su adoración puede aniquilar al hombre. Se ha afirmado reiteradamente que el hombre es infinitamente maleable, y a primera vista esto parece correcto. Una ojeada a la conducta humana a través de las edades nos muestra que no hay prácticamente nada, desde lo más sublime hasta lo más pedestre, que el hombre no haya podido hacer y no haya hecho,
Pero la afirmación acerca de la maleabilidad del hombre requiere una limitación. Toda forma de comportamiento que no sirva al desarrollo y la perfección del hombre exige su precio. El explotador teme al explotado. El asesino teme al aislamiento que provoca su acto, aunque no sea el aislamiento en prisión. El destructor teme a su conciencia. El melancólico consumista teme vivir sin estar realmente vivo. La frase "el hombre es infinitamente maleable" implica que está fisiológicamente vivo, pero puede ser tullido desde el punto de vista humano, y tal hombre es desdichado. Está privado de alegría, se siente lleno de rencor y se vuelve entonces destructivo. Solo cuando se libera de esta maraña que lo traba, se le abre de nuevo la posibilidad de la alegría. Dejando de lado las circunstancias patológicas genéticamente condicionadas, el hombre nace anímicamente sano. Solo lo tuercen y deforman quienes se esfuerzan por lograr un completo dominio, los que odian la vida y no pueden soportar la risa de la alegría. Si el niño queda tullido en ese entonces, ahí tenemos un buen pretexto para encubrir su disposición hostil, que se explica no como causa, sino como consecuencia de la conducta frustrada del niño. ¿Por qué querría alguien convertir a otro en tullido? La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en lo que hemos dicho acerca del actual canibalismo. Un hombre psíquicamente tullido es más fácil de explotar que un hombre fuerte. El fuerte puede rechazar los ataques, el débil no, está entregado, indefenso a la malevolencia del más fuerte. Cuanto más un grupo dominante transforma en baldados a los dominados, tanto más fácil le resulta explotarlos, es decir, utilizarlos como medios para sus propios fines. Como el hombre está dotado de razón, puede analizar críticamente su experiencia y saber qué es lo que sirve a su desarrollo y qué es lo que lo obstaculiza. Se esfuerza por lograr un desarrollo lo más armónico posible de todas sus fuerzas espirituales y físicas, con el propósito de alcanzar una situación de bienestar. Lo contrario del bienestar es el abatimiento o la depresión, como lo explicó Spinoza. Esto significa que la alegría es un producto de la razón y el abatimiento o la depresión una consecuencia de una falsa manera de vivir. Cuando el Antiguo Testamento reprocha a los israelitas como grave pecado que no tengan alegría en medio de la abundancia, confirma este principio en forma apreciablemente clara. Los valores fundamentales de la sociedad industrial están en conflicto con el bienestar del hombre. ¿Cuáles son los valores fundamentales de la sociedad industrial? Un primer valor básico es el dominio de la naturaleza. El segundo valor fundamental en el sistema de valores de la sociedad industrial es la explotabilidad del hombre por la fuerza. El tercer valor fundamental dice que la conducta económica debe producir ganancia. El cuarto valor es el de competencia, un rasgo distintivo clásico de la sociedad industrial. Y como quinto punto hay que mencionar que la capacidad de simpatía ha disminuido notablemente en nuestro siglo. Para finalizar, Erich Fromm nos dice lo siguiente: hay muchísimos hombres que nunca han experimentado la felicidad. No hay ninguno que nunca haya sufrido, aunque se esfuerce encarnecidamente por reprimir la conciencia de su sufrimiento. La simpatía está inesperadamente ligada al amor hacia el hombre. Donde no hay amor, no puede haber sentimiento compartido. Lo opuesto de la simpatía o el sentimiento compartido es la indiferencia, y la indiferencia puede caracterizarse como una situación patológica de tipo esquizoide. Lo que se llama amor a un solo individuo resulta ser a menudo únicamente un vínculo de dependencia. Quien solo ama a un hombre no ama a ninguno. Espero les haya gustado el video.